Entonces, eh, para hablar de los músculos masticadores, obviamente tenemos que hacer algunas diferenciaciones con los músculos faciales o también llamados músculos cutáneos o músculos de la mímica. ¿No? Una de las grandes diferencias es que estos músculos masticadores tienen una fascia o una aponeurosis, la cual va a ser una membrana que protege o que reviste al músculo y obviamente su aponeurosis es muy importante, es muy notable, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias. Está inervados por el quinto par craneal, que es el trigémino. Entonces, desde este punto de vista de inervación, a los músculos de la mímica se les llama faciales por estar inervado por el séptimo par craneal. En este caso, por estar inervado por el quinto, a estos músculos también se les llama trigeminales, por ese caso, ¿no? Entonces, el quinto par craneal, que es el trigémino, a través de una de sus ramas, la tercera rama, que es el nervio mandibular, ese es el que le da la característica de ser motor, entonces es el que está inervado. Entonces ya para inervación ustedes tienen que decir el trigémino a través de su rama mandibular, ¿no? Ya van a ver específicamente qué nervios van a estar involucrados para cada músculo. Intervienen obviamente en el movimiento de la mandíbula, por lo tanto, todos estos músculos van a terminar en lo que es la mandíbula, ¿ya? Insertándose. Entonces, ya ahorita tienen que ustedes imaginarse a la mandíbula o al maxilar inferior, ver cómo era su configuración, estaba formado por un cuerpo, ramas ascendentes, tienen que ya ¿no? Ver ahí dónde está el gonion, la rama ascendente, la apófisis coronoides, el cuello del cóndilo. Entonces son lugares donde van a llegar estos músculos para producir su movimiento, pero movimiento a través de un complejo biomecánico de fuerza a través de la musculatura, a través del paquete nervioso y obviamente de las superficies óseas, ¿no? Que esa es la característica de la articulación, que justamente va a ser la próxima clase, vamos a hacer ATM. Entonces, esas son las características que tienen los músculos masticadores diferenciando a otros músculos como los faciales que hemos llevado anteriormente. Entonces, hablamos de un músculo que es el macetero, pterigoideo externo, pterigoideo interno y el quinto músculo masticador, tal vez este es un nuevo término que vamos a manejar, ¿no? Que no esté referido en la literatura de Rubier, este es el esfenomandibular, ¿ya? Como quinto músculo masticador. Entonces, hablando de esto, van a ver ustedes en ediciones pasadas y en otra bibliografía que algunos músculos suprayoideos, como el miloioideo, por ejemplo, al vientre anterior del digástrico, los mencionan como masticadores, pero aquí está la diferencia. Una cosa es que estos músculos puedan moverse cuando nosotros hacemos la apertura, el cierre, la lateralidad o llevar hacia adelante la mandíbula, todo obviamente intervienen estos músculos. Sin embargo, para el complejo de la masticación, tiene que tener pues un componente más especializado y más diferenciado además, ¿no? Y ahí está la parte ósea, está la parte de la musculatura y la parte del paquete vasculonervioso que interviene como un complejo, ¿no? Masticatorio, entonces ahí están estos cinco músculos que van a intervenir. Esa es la diferencia. Ahora, al pterigoideo externo, por si acaso, también se le llama lateral. Por terminología, todo lo que es externo es lateral, todo lo que es interno es medial o medio, ¿no? Y en disección cadavérica, el externo está hacia arriba y el interno está hacia abajo. Por eso es que también se le llama superior, inferior, ¿no? Pero eso es para disección cadavérica. Entonces, empezando ya con el primero, siempre para hacer un estudio de musculatura, como hemos hablado también anteriormente con los de la mímica, siempre tenemos que tener una esquemita. En el caso de musculatura con las invariables, es dar el nombre, su origen, inserción, acción, sobre todo, ese es un parámetro que tienen que hacer, ¿no? Obviamente la forma puede ser que interese de acuerdo a la clasificación de musculatura.
Entonces hay músculos planos, ¿no? Entonces hay músculos largos, hay músculos digástricos, poligástricos, de acuerdo a sus tendones de inserción de los haces, también unipeniformes, bipeniformes, multipeniformes, ¿no? De acuerdo a todo eso se puede realizar. En este caso, con un masticador nos vamos a ver más que todo por su forma, ¿no? Y obviamente por la característica que tienen. Entonces, este temporal es en forma de abanico, ¿no? Entonces tiene haces, ¿no? Tiene haces verticales, tiene haces oblicuos y tiene haces también horizontales, lo cual hace forma de un abanico, ¿no? O a manera de una radiación que tienen sus haces. Está originándose en la fosa temporal. Bueno, esto ya tenemos que saber, ¿no? La fosa temporal. Y desde ahí va a ir a la apófisis coronoides. Terminamos en la apófisis coronoides, pero en su parte interna, esto se denomina entonces lo que es la cresta temporal. Si ustedes recuerdan ahorita la apófisis coronoides, en la cara interna está la cresta temporal. Justamente por eso se llama, porque ahí va a terminar el tendón del músculo temporal. Esa es la clave. Entonces, las fibras verticales y oblicuas intervienen en el ascenso. Entonces, llevan hacia arriba, ¿no? Y las fibras horizontales llevan hacia atrás. Entonces, cuando estamos haciendo el cierre de la mandíbula. A estos movimientos les vamos a llevar o llamar músculos elevadores de la mandíbula. Entonces, si vemos acá, entonces aquí van a ver la fosa temporal. Entonces, que está formado por lo que es la apófisis orbitaria externa en su borde posterior. De ahí se prolonga lo que es la cresta lateral del frontal o línea temporal del frontal, ¿no? En varias personas hay una elevación, por eso se llama cresta, y en otras es más aplanada, por eso también le llaman línea. Luego continúa con la línea temporal superior del parietal, baja hasta el borde superior de la apófisis cigomática y termina con lo que es el borde póstero superior del hueso cigomático malar, donde en algunas personas es más evidente, como ven acá, lo que se denomina la cresta temporal, o perdón, el tubérculo marginal del hueso cigomático o malar, ¿no? Que siempre se encuentra a nivel de lo que es el borde póstero superior. Entonces, también llamado borde temporal. Ahora fíjense que esta membrana que están viendo es la aponeurosis del temporal. En todo ese límite que les he mencionado, se inserta la aponeurosis, ¿no? Entonces, a nivel inferior, a través de lo que es la apófisis cigomática, ¿no? Del temporal, esta apófisis es gruesa, de forma roma. Entonces, tiene labios, un labio externo y un labio interno para sus dos hojas de inserción, ¿no? Ya internamente ya pueden ver al músculo con sus haces verticales, haces oblicuos y haces horizontales, y las cuales van a llegar hacia la parte inferior a formar el tendón del músculo, los cuales van a pasar por lo que es el espacio cigomático, algunos autores le llaman hueco cigomático, entonces para terminar en lo que es la apófisis coronoides, pero en su cara interna que se denomina la cresta temporal, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el límite óseo, a nivel de lo que es la línea temporal del frontal o cresta lateral del frontal y en la línea temporal superior a nivel de la unión en la sutura coronal, ahí se encuentra un punto craniométrico que se llama el estefanión. Y a nivel del contenido de esta fosa, en la unión de lo que es el frontal, el parietal, el esfenoides, ¿no? Y el temporal, en forma de una letra H, está el punto terium, ¿no? Esa es la parte ósea. Y obviamente no van a olvidar el contenido, ¿no? La carilla subtemporal del frontal, la línea temporal inferior del parietal, la sutura escamosa, ¿no? La escama, obviamente, del temporal. Entonces ahí está lo que se denomina, ¿no? El contenido óseo. Y en el contenido muscular está la poneurosis y el mismo músculo temporal,
¿no? Es por eso que el ala mayor del esfenoides tenía la carilla temporal, lo que es el hueso cigomático malar también tiene lo que es la carilla temporal, ¿no? Entonces, características que tenemos que nosotros diferenciar para ver dónde se encuentran estas estructuras o estos haces del músculo, ¿no? Bien, con respecto, bueno, a la poneurosis ya sabemos dónde es su inserción, en todo lo que es el límite de la fosa temporal. Bien, otro músculo, el músculo más potente que tenemos, es corto, grueso, rectangular, ¿no? Es el músculo macetero o macetero. Se origina en el arco cigomático, ya igual ya tenemos que saber, ¿no? ¿Dónde está el arco cigomático? Tiene tres haces de inserción, el haz superficial, el haz medio y el haz profundo. Y es otro músculo elevador. Entonces, este haz superficial y el haz medio intervienen en la apertura y este haz profundo interviene en el cierre. Entonces, si nosotros vemos, ahora fíjense, este es el arco cigomático, el cual está determinado por lo que es el borde inferior de la apófisis cigomática del temporal y el borde posterior inferior del cigomático malar, que también se le llama masseterino, ¿no? Y ahí se puede observar entonces al músculo macetero, ¿no? Que está formado este arco por, ¿no? La parte de los tercios, dos tercios está formado o se puede hacer visible la superficial, ya por la parte interna y que sobresale para todo el arco es el as medio y hacia adentro se ve el as profundo, ¿no? De este músculo macetero. Entonces la superficial llega al ángulo de la mandíbula que se llama el gonion, el haz medio termina en la rama ascendente de la mandíbula y el haz profundo va a llegar a lo que es la apófisis coronoides, pero en su cara externa, ¿no? Ya que en la cara interna está la cresta temporal, por lo tanto, el músculo temporal, ¿no? Esa es la característica del macetero. Este músculo también tiene una importante aponeurosis. Esta aponeurosis va a estar en los reparos anatómicos, ¿no? Entonces, que presenta su origen y su inserción del músculo. Entonces, a nivel superior, entonces la ponerosis se inserta en todo lo que es el arco cigomático. A nivel inferior, se inserta lo que es el borde inferior de la mandíbula, ¿no? Entonces el cuerpo con el ángulo que se denomina el gonio, ¿no? Donde están las crestas musculares para la superficial. A nivel posterior, entonces vemos por el reborde posterior de la rama ascendente y que obviamente va a llegar hasta lo que es el cuello del cóndilo mandibular. Y hacia adelante estamos hablando de el borde anterior de la rama ascendente y que se prolonga hasta la apófisis coronoides, ¿no? En su borde anterior. Entonces, de esta manera está delimitado lo que es la aponeurosis de este músculo masticador, que es el músculo massétero. Bien, con respecto a los pterigoideos, existe el pterigoideo externo o lateral y el pterigoideo interno o medial. Este pterigoideo externo lateral tiene la característica de tener dos haces diferenciados, no como el pterigoideo interno que si bien tiene haces, se lo estudió como un solo músculo, ¿no? Que interviene en la acción. En cambio, en este tiene dos haces de orígenes diferentes y también en inserciones son diferenciadas, ¿no? Entonces tenemos que es corto, grueso, planado, tiene un haz superior al cual le vamos a llamar esfenoidal, un haz inferior al cual le vamos a llamar pterigoideo. Bien, entonces el haz superior termina en lo que es la cápsula articular del ATM y el haz inferior o pterigoideo termina en la fosita del cuello del cóndilo o fosita del pterigoideo. Aquí ustedes tienen que también ver la relación lógica que tiene, ¿no? En algunos libros, por ejemplo, el mismo dice fosita pterigoidea, ¿no? O para el pterigoideo, ¿no? Entonces tienen que saber que el pterigoideo, estamos hablando del pterigoideo lateral, porque hay dos pterigoideos. Si estuviéramos hablando de este músculo nada más, ya
sobreentiende que estamos hablando del externo. Pero ya cuando hablamos en conjunto, tenemos que saber diferenciar bien. Ese es el error a veces que cometemos, ¿no? No, memorizamos algo del libro y pues en el libro dice sí, no. Tienen que darle la lógica de estudio. Entonces, si dice fosita pterigoidea o fosita del cuello pterigoideo, entonces está bien. Pero ya cuando estudiamos todo, hay dos pterigoideos, el lateral y el medial. Tiene que decir para el pterigoideo externo o para el pterigoideo lateral. Eso es bien importante. ¿Listo? Entonces, el A superior se origina en el ala mayor del esfenoides. En cambio, el asa inferior se origina en la lámina externa de la apófisis pterigoides. Esa es la diferencia. El asa superior termina en la cápsula articular del ATM y el asa inferior en la fosita del cuello mandibular. Entonces, para hacer un repaso, miren, aquí estamos viendo el ala mayor del esfenoides, o bueno, el hueso esfenoides, el ala mayor, el ala menor y el cuerpo, ¿no? Aquí están las apófisis pterigoides. Entonces, si ustedes recuerdan el ala mayor en su cara exocraneal y en una vista anterior, entonces tenemos una cresta, la cigomático, ¿no? Temporal que divide en dos carillas, la carilla orbitaria que va a la órbita y la carilla temporal que forma parte de la fosa temporal, ¿no? Por debajo está la cresta infratemporal y ahí se observa cuando se unen estas crestas el tubérculo esfenoidal. Entonces, por debajo está la carilla subtemporal o cigomática. Es aquí donde se va a originar el pterigoideo externo. Y aquí también se origina el quinto masticador, que ya vamos a ver. Entonces, esto abarca entonces la carilla subtemporal y además la raíz, ¿no? O la base de la lámina externa de la pterigoides. En cambio, el pterigoideo externo en su haz inferior se origina en, exclusivamente en la apófisis pterigoides, en la lámina externa de la apófisis pterigoides. Aquí pueden observar ustedes la musculatura, el haz superior esfenoidal, el haz inferior o pterigoideo. Y de ahí sus haces van a llegar hacia la parte de la mandíbula, en el caso del haz superior, en la cápsula articular, y en el caso del haz inferior, entonces en la fosita del cuello de la mandíbula, ¿no? Esa es la característica que tiene el pterigoideo externo. Esto es importante porque también en disección aquí vamos a poder diferenciar lo que es la arteria maxilar interna, ¿no? Que está entrando por el ojal retrocondilo de Jubara, que hace la aponeurosis interpterigoidea, y de ahí va a dar a este nivel, va a llegar sus 14 ramos para entrarse hasta el trasfondo donde está el agujero esfenopalatino, ¿no? Entonces, esa es la idea para poder identificar. Bien, entonces ahí pueden ver una vista en un corte coronal. Entonces, de posterior estamos viendo, entonces puede ver el haz superior y el haz inferior, ¿no? Del pterigoideo externo. Por eso es superior. Y este otro va a ser el pterigoideo interno o medial, que es el inferior, oblicuamente hacia abajo, ¿no? Bien. Entonces, el pterigoideo externo lateral es el responsable de hacer movimientos específicos. Entonces, cuando existe la contracción de un solo pterigoideo, produce lo que es la difusión. Entonces, ustedes ahorita se agarran con el dedo índice y el medio a nivel del trago de la oreja y lleven hacia un lado, entonces van a ver que el lado opuesto se contrae. Y si llevamos las dos manos, ¿no? ¿no? A la región correspondiente y llevamos hacia adelante la mandíbula, van a ver que los dos se van a contraer. Entonces, cuando hay la contracción de uno solo, es la diducción, y cuando hay la construcción de dos, o contracción de los dos pterigoideos laterales, se denomina la propulsión, ¿no? Llevar hacia adelante. Ahora hay una diferenciación que tenemos que hacer. La propulsión es la contracción de ambos pterigoideos externos, pero cuando estamos con los dientes no están en contacto. Es decir, abrimos la boca, llevamos hacia adelante, eso va a ser la propulsión. Pero cuando los dientes están en contacto y con los mismos dientes en contacto llevamos hacia adelante, eso se llama protrusión. Inclusive hay un sonido que hacen
las piezas dentarias por el contacto que tienen. Entonces, esa es la diferenciación que tenemos que hacer. Con respecto al pterigoideo medio, o también llamado pterigoideo interno, entonces este pterigoideo interno tiene la característica de ser un músculo grueso, cuadrilátero, que se dirige desde la fosa pterigoidea hacia lo que es el ángulo de la mandíbula, pero en su cara interna. Es un músculo elevador, por lo tanto interviene en la apertura y el cierre. Entonces, lo mismo estamos viendo ya una vista posterior en la cara endocraneal. No, obviamente las aposterioides son externas y se está mirando desde atrás, así que podemos observar lo que es la lámina interna y la lámina externa de esta apófisis. Y ahí van a ver que se origina todo lo que es en la fosa pterigoidea, este músculo. No se olviden que por encima está la fosita escafoidea, ¿ve? Que eso es para el tensor del velo del paladar, ese es otro músculo que está ahí arriba. Y hacia abajo está la escotadura en un hueso desarticulado, pero en un hueso articulado aquí está la apófisis piramidal del palatino, entonces también sus haces de este músculo, sus haces inferiores van a estar relacionados con lo que es la apófisis piramidal del palatino. Y desde ahí se dirigen oblicuamente al ángulo de la mandíbula, ¿no? Al ángulo interno de la mandíbula, ¿no? Externamente está el macetero, no se olviden, el haz superficial. Entonces, esa es la característica que pueden observar con el pterigoideo medio. Ahora, estos músculos tienen también una fascia o aponeurosis que se llama la aponeurosis interpterigoidea. Esa es una vista interna. Entonces, que esto hace, al revestir o al recubrir, tenemos algo importante, se forma el ojal retrocondilio, ¿no? O también llamado ¿no? El agujero, ¿no? Entonces, por donde está entrando esta arteria importante con un nervio también del trigémino, que es el aurículo temporal. Esta arteria es la arteria maxilar interna. Si ustedes recuerdan, la carótida externa da sus dos ramas terminales, la maxilar interna y la temporal superficial. Entonces, esta entra por el ojal que hace esta aponeurosis, antiguamente el ojal de Jubara se denomina, ¿no? Y luego va a entrar, va a recorrer hasta llegar al trasfondo de la fosa para dar su rama terminal, que es el esfenopalatino. Entonces, también va a ir, ¿no? El nervio auriculotemporal, que ya lo hemos analizado, ¿no? El cual está haciendo un ojal a la arteria meningia media. En la parte superior, a nivel de lo que es el agujero oval, donde va a llegar también a insertarse, va a dejar como otro ojalcito por donde va a pasar los troncos terminales del nervio mandibular. Ahí se va a diferenciar el tronco terminal anterior y el tronco terminal posterior, que ya los vamos a analizar, ¿no? Entonces, son estructuras anatómicas muy importantes que tenemos que poder observar. Y por último, el quinto músculo masticador, que es el esfenomandibular, ¿no? Este esfenomandibular que no está en la literatura, pero ya se ha hecho trabajos de investigación, obviamente ya está aceptado a nivel, ¿no? Internacional. Entonces, este músculo se origina en la carilla subtemporal del ala mayor del esfenoides, ¿no? Y de ahí se dirige en forma de cinta o, ¿no? O fibras delgadas que van a llegar a la cresta temporal del apófisis coronoides, pero se extiende hasta la rama ascendente. Esa es la diferencia con los haces del músculo temporal, ¿no? Están inervados por el nervio mandibular, obviamente por la arteria maxilar interna. Entonces, ustedes ven acá el cadáver, aquí está su cavidad orbitaria, hasta los ojos, ¿no? Las pestañas, las fosas nasales. Entonces, lo que están viendo acá es la fosa infratemporal. Obviamente está cortado el arco cigomático, se ha extraído la rama ascendente para poder observar. Y están viendo acá el músculo esfenomandibular, ¿no? Bien diferenciado de los haces del temporal, ¿no? Y de los pterigoideos, entonces, bien diferenciado, cuyo tendón va a prolongar hasta la rama ascendente de la mandíbula. Y ahí se puede observar también la arteria maxilar interna, ¿no? Que está recorriendo ahí, dando sus ramitos, obviamente, que tienen que ver. Muy bien, listo. Con eso estaríamos terminando lo que es el
este tema que son los músculos masticadores, ¿no? Obviamente con lo que es la irrigación está dado por la arteria maxilar interna, ¿no? Si ustedes recuerdan sus ramas, entonces tenemos las ramas temporales, las ramas alveolares, las ramas pterigoideas, ¿no? Las ramas maseterinas, etcétera. Entonces, que son las que van a irrigar toda la parte de estos músculos masticadores. Con respecto a la inervación, no se olviden el trigémino, ¿no? El quinto par craneal a través de su ramo mandibular, ¿no? Que se divide en dos troncos, el tronco terminal anterior y el tronco terminal posterior. Entonces, el tronco terminal anterior da el temporo bucal, temporal profundo medio, temporo maseterino. Ahí están inervados cuatro músculos masticadores, ¿no? El temporal, los pterigoideos o el pterigoideo externo, en todo caso, y el macetero, ¿no? En el tronco terminal posterior va a estar el pterigoideo interno y bueno, de este músculo todavía está en investigación a qué rama corresponde o a qué tronco corresponde la inervación que llega, ¿no? Entonces, esa es la característica de la irrigación y de la inervación. Muy bien. ¿Alguna